Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos y... El micro. Perdón, así tengo que ir a doble canal. Bienvenidos a la clausura del curso de Filosofía en su edición número 18 que se ha celebrado a lo largo de esta semana. Decimos siempre que son unas jornadas intensas, las que se desarrollan, como he dicho, a lo largo de esta semana, y a pesar de ello no podemos dejar de resaltarlo. Estos cursos ofrecen la posibilidad de extender los debates y las reflexiones más allá de los horarios lectivos. La posibilidad de seguir compartiendo espacio y compañía por parte de todos los participantes permite que la experiencia vaya más allá de las que ya de por sí son intensas jornadas académicas. Somos conscientes de que este es uno de los rasgos definitorios de estos cursos y es lo que pretendemos, que es seguir apoyando desde el Ayuntamiento. Los cursos de filosofía cuentan con un arraigo que es incuestionable en el verano cultural de nuestra ciudad, la de Santo Domingo de la Calzada. Ahora es el momento, entonces, de atender a las valoraciones que nos traen los responsables académicos. Y sin más, espero que hayáis pasado unos días bonitos, entrañables, sin demasiado calor y que hayáis podido... Hoy ha salido más fresquito, ¿verdad? Se estaba un poquito mejor. Y que hayáis pasado bien, que también hayáis tenido buenas reflexiones. Y sin más, voy a pasar la palabra a Pedro Santana, el director de este académico de estos cursos, ¿no? Nada más. Le paso la palabra. Bien, gracias. Estaba pensando que, contraviniendo algo de lo que se ha dicho aquí, seguramente porque esto se plantea a una escala colectiva y no individual, estamos contraviniendo la ley de Weber-Fechner, de Gustavo Fechner, de la cual se ha hablado esta mañana aquí. Ante estímulos que, bueno, supongamos que sean constantes, pero realmente crecen, no disminuye la intensidad de la respuesta de los asistentes, ni de los profesores, ni de los alumnos, ni de nadie aquí. Y, por otra parte, esta actividad ha sobrepasado ya un umbral que la ha convertido en hábito, un hábito también colectivo. Me refiero a la de estos cursos de verano en la ciudad de Santo Domingo, que tienen un presente, tienen ya un pasado de bastantes años y que tienen vocación, desde luego, por nuestra parte, de seguir. Hemos estado en esta ciudad, como siempre, perfectamente. Yo creo que podemos decir ya, alcalde, que la conocemos, en alguna medida. Por lo menos conocemos la hostelería de la localidad en sus diversos segmentos horarios. Y pese a eso, no hemos incumplido, como decía, la ley de Fechner por las mañanas. Entonces, yo creo que eso está realmente bien. Siempre nos sentimos excepcionalmente bien tratados y creo también que ese buen trato recibe en compensación una dedicación y una intensidad notable por parte de todos en las lecciones, en los debates, que no solo están aquí, son los que quedan grabados, sino también los que siguen de otra manera en las horas en que estamos fuera. Yo, como director y como siempre, tengo que agradecer el apoyo y la comprensión de todos por los pequeños dislates e inconvenientes que siempre se introducen en un acontecimiento como este, veraniego, y que tanto dura, ¿no? El otro día se decía aquí el lunes que este era el curso de verano de la Universidad de La Rioja que duraba más. Duraba más, es más extenso y también es más intenso, diría yo, sin ninguna duda. Y ahora que esto no va a quedar, ni se va a grabar en vídeo ni nada, creo que la exigencia intelectual de este curso, como digo, sé que nadie lo va a escuchar a través de Internet, no tiene parangón. Bueno, sí, o sea, sé que todo el mundo sigue los debates perfectamente, yo no, pero bueno.
En fin, seguramente aquí también se aplica o es de aplicación la ley de Fechner en alguna otra modalidad. No sé si logarítmica o más bien antilogarítmica o incluso exponencial. En fin, no quiero proseguir por este camino de dislates. Una vez muchas gracias a todos. Y bueno, es el turno, anuncio, como ya saben todos, algo, la última intervención y el cierre de este curso, que tradicionalmente corría a cargo de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno Sánchez ha venido haciéndolo en los últimos años y también le corresponde hacerlo hoy. Yo no sé exactamente qué va a decir, pero sí sé que es una persona que puede conocer como nadie la génesis de los ensayos materialistas y de tantísimas cosas, como es perfectamente comprensible. Y desde aquí, como ustedes desde allí, yo le voy a escuchar con absoluta atención. Bueno, pues muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, Pedro. Me toca entonces pronunciar la lección final, la clausura, que lleva como título 50 años de ensayos materialistas. Y en el programa se me presenta como presidente de la Fundación Gustavo Bueno, y entonces me veo obligado a hablar como presidente de la Fundación Gustavo Bueno. La Fundación Gustavo Bueno, como todas las fundaciones, es una entidad que tiene vida por sí misma y que está reconocida por el Estado con tal estatuto de fundación. Es decir, es una institución que una vez constituida está por encima de la voluntad de los fundadores y solo depende, pues, de los patronos que vaya habiendo en cada momento. La vinculación de la Fundación Gustavo Bueno con los ensayos materialistas, que ahora se cumplen 50 años, es que es la propietaria de los derechos de autor de ensayos materialistas y del resto de la obra de Bueno, y será propietaria de los derechos de autor mientras la ley mantenga el periodo que la ley reconoce esos derechos, que ahora son ya varias décadas, a contar desde el momento del fallecimiento del autor. ¿Qué quiere eso decir? Pues que como ese tiempo es más largo del que es previsible que puedan vivir los actuales patronos de la Fundación Gustavo Bueno, pues dentro de 50 años la Fundación Gustavo Bueno, vete tú a saber quién la está rigiendo, o si ha sido absorbida por otra fundación, o si se mantiene independientemente, pero que no tiene ya, es decir, que una institución que está despersonalizada respecto a los patronos fundadores o los patronos que están en cada momento. Y en ese sentido, desde la perspectiva institucional, pues es una obligación mantener, y está en los fines fundacionales, la memoria, la integridad, etcétera, de la obra del autor. En este curso, como es un curso en el cual la Fundación solo participa colateralmente, es decir, el curso lo organiza la Universidad de La Rioja y lo auspicia el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, pues hemos tenido la suerte de poder celebrar estos 50 años de ensayos materialistas con una variada programación que hay que agradecer a Pedro Santana, que es el que ha hecho todo el programa, y que es lo que ha permitido también que se hayan producido, pues, algunas polémicas, debates, etcétera, y que haya mucha animación en las redes sociales sobre quiénes son ortodoxos, heterodoxos, críticos, cosas así. Es decir, todo esto son campañas de marketing para conseguir audiencia y para dar mayor presencia a Santo Domingo de la Calzada, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, como ustedes pueden entender, que es útil y necesaria para poder sobrevivir en el mundo mediático en el que vivimos. Pero, desde la perspectiva institucional que me toca hablar, pues sí que se pueden detectar voluntades manifestadas por parte de algunos intervinientes que atacan a la línea de flotación de la propia integridad del legado, digamos, filosófico de Bueno, como por ejemplo empeñarse en quitar el nombre materialismo filosófico o querer disimular el concepto de gnoseología por epistemología y cosas así. Es decir, eso ya son cuestiones que son absolutamente
libres por parte de quien quiera hacer esas decisiones, pero que desde el punto de vista de una mínima coherencia y de una mínima fidelidad a lo que se está diciendo, no solo son gratuitas, sino que se podría hasta pensar, y eso se lo dejo a Daniel López para que haga los estudios conspiranoicos correspondientes, se podría pensar que hay pues, incluso una voluntad organizada de atacar directamente determinados postulados. Desde el punto de vista institucional, como es natural, hay que decir que cada investigador, cada autor puede proponer lo que le dé la gana, pero y lo podrá hacer pues, donde quiera, pero evidentemente no por la vía de los vehículos que promueve la propia Fundación, pues la Escuela de Filosofía de Oviedo, el resto de actividades que organizamos. Y lo que yo voy a hacer en esta intervención de hoy es probarles cómo estos son asuntos que no son de ahora. Lo bonito es que se cumplen 50 años, pero les vamos a poner un ejemplo de hace 40 años, que encaja perfectamente con esta dinámica que se puede percibir. También aquí ha habido una intervención de una hija de Bueno, que es también patrono de la Fundación, ofreciendo o alentando el interés por la traducción de las obras de Bueno. Eso nadie lo discute, eso lo tenemos presente en la institución, como es natural, pero conviene hacer algunas precisiones para poner los pies sobre la tierra de lo que quiere decir las traducciones y por qué no es tan sencillo la expansión de un sistema filosófico que está escrito en español y en un contexto preciso a otras latitudes, porque lo contrario es pura ingenuidad, Dicho de otra manera, y seguramente quienes no crean que las operaciones de dirigismo filosófico, doctrinal, ideológico, pues son conspiranoias, solo tienen que ver lo que sucede hoy día, por ejemplo, cuando alguien sube un vídeo a YouTube sobre cambio climático y automáticamente te ponen debajo una anotación diciendo la ONU dice que el cambio climático es esto, que ya hay que decir la declaración de fe y el COVID, por lo que sea. Es decir, el control ideológico filosófico después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental es absoluto. Y el control de las subvenciones, el control de los programas de investigación, de las asignaturas, las editoriales, pues igual que todo el mundo en estos últimos meses, después del inicio particularmente de la guerra de Ucrania, de la potenciación de la OTAN, etcétera, etcétera, pues todos percibimos como, por ejemplo, pues la prensa burguesa prácticamente escribe a la voz del mismo que la subvenciona, donde los periodistas son mercenarios, etcétera, etcétera. Pero es que eso mismo pasa en la academia, pasa en las editoriales, pasa en la universidad. Eso es una realidad que es así, pero que viene pasando así desde hace décadas. Y entonces voy a empezar con esto de las traducciones para que vean cómo son cosas que no son tan sencillas. Es decir, decía el otro día Carmen, mi hermana, es que hay que procurar traducir y buscar editoriales que tengan gran difusión para que se dé a conocer la obra. Bien, hay que tener esa voluntad. Ahora, les voy a poner un ejemplo. El primer libro de Bueno que se tradujo a otra lengua fue El mito de la cultura, que se tradujo al alemán hace 20 años. En una conferencia que dio Nicole Hosenthal, que fue la traductora de ese libro hace unos días, para celebrar los 20 años, la traducción está publicada por una editorial académica que tiene su sede en Suiza y que es una de las editoriales más importantes académicas del ámbito suizo-alemán, etcétera, etcétera. Ese libro se publicó hace 20 años, Bueno estuvo para presentarlo en el mes de mayo del 2002 en Maguncia, en Bremen, en Viena y en Múnich. En Maguncia en la Universidad Johannes Gutenberg y en Bremen, en Viena y en Múnich en el Instituto Cervantes.
si vean lo que dice Nicole, en estos 20 años prácticamente no ha habido ninguna repercusión de ese libro en alemán. Es decir, los alemanes tienen ese libro disponible, ese texto, pero no es que lo ignoren, sino que lo quieren ignorar. Es decir, ella es consciente que muchos profesores, que en muchas universidades ese libro lo han leído, pero es que en el ámbito germano no les interesa en absoluto enterarse de que hay una crítica demoledora al mito de la cultura, pues que es una ideología surgida del entorno del idealismo alemán y luego triunfante, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere eso decir? Que es obvio que es muy difícil que una obra de ese tipo penetre. Y entonces dirán, oh, qué suerte hubo en España. No, les voy a contar cómo fue la edición del mito de la cultura. Aquí está David delante, que lo vivió en aquel momento. El mito de la cultura fue un libro de encargo que le hizo Javier Sádava a Bueno, que dirigía una colección en la editorial Mondadori. Bueno escribió ese libro, se preparó una bibliografía, se preparó un inicio nomástico, creo que David colaboró en eso, y estamos hablando del año 95, y la editorial lo tuvo un año parado, y al cabo de un año dijeron que no lo publicaban, porque era una temática que no les parecía pertinente, así, sin más. Como les diré después, nosotros tenemos editorial propia desde el año 74, dentro de 2 años va a cumplir 50 años. Con lo cual, cuando Mondadori dijo que no publicaba ese libro, pues decidimos, bueno, para eso hemos creado una editorial, para que no te puedan acallar, para poder publicar el libro. Y coincidió que cuando ya íbamos a disponernos a publicarlo nosotros, llamó por teléfono el director del periódico La Nueva España para hacer la entrevista veraniega habitual a Bueno y tal, y preguntó, bueno, pero ¿qué ha escrito el profesor y tal? Entonces le dije, pues mira, acaba de terminar un libro que se llama El mito de la cultura, que es fantástico, una crítica feroz a todo esto y tal, tal, tal. ¿Y quién lo va a publicar? No, lo vamos a publicar nosotros en Pentalfa. Hombre, pero ¿y no podemos publicarlo nosotros? Pues, bueno, anda, si queréis publicarlo vosotros, pues... Y entonces lo publicó Prensa Ibérica, una colección o una editorial del grupo del periódico. En Prensa Ibérica ese libro tuvo 7 ediciones. Tuvo 7 ediciones. Se publicó también en Ecuador y en el año 2016, me parece, ya dejó de publicarlo Prensa Ibérica, ya lo daban por agotado, entonces lo publicó Pentalfa. ¿Qué quiere eso decir? Que la publicación de ese libro por parte de una editorial ajena a nuestro entorno fue puramente casual. ¿Y por qué? Porque no hubo filtros por parte de nadie, en el caso de... y porque una editorial de un grupo de prensa que conocían a Bueno, etcétera, etcétera, y fue un éxito tremendo de ventas y de presencia. Pero si hubiera sido por el aparato controlador, censor, etcétera, etcétera, como se vio, un año con la vergüenza y las disculpas del que había solicitado el libro, cuestiones de la editorial, disculpas de buen verano. Pues eso es así la realidad. Es decir, que no es que esa falta de interés por parte una vez publicado el libro en alemán, de los académicos germanos por enterarse de ese contenido, no, es que si hubiera sido por los editores iniciales que lo encargaron, hubiera sucedido lo mismo. El siguiente libro que apareció publicado en una lengua extranjera de Bueno fue en 2012, fue España no es un mito. Este es el único libro que hubo una universidad interesada en traducirlo, y quien dice una universidad dice un Estado. Es un libro traducido al chino y publicado por la Universidad de Nankín, es decir, ellos compraron los editores, los derechos a la editorial, la cual nos informó, y además sí, para ellos no era un gran negocio, porque decían que los chinos pagan derechos de autor por 2.000 ejemplares y luego imprimen un número indeterminado de ellos. Y entonces lo tradujo un traductor chino. Claro, le preguntamos al traductor,
¿y por qué os ha interesado a vosotros traducir este libro? Y nos dijo, no, es que estamos muy preocupados por las estrategias de fragmentación nacional que circulan por el universo mundo, y como hemos visto que ese libro defiende la unidad de España frente a la fragmentación autonómica, y como, digo yo, en China la política era intentar fragmentar el Tíbet, intentar fragmentar a los yugures, etcétera, pues les interesó, y entonces eso es un libro que lo tradujeron, lo publicaron, y nunca más hemos vuelto a saber qué pasó con él. Y los otros 2 libros que se han traducido de bueno han sido al inglés, y los 2 por iniciativa de la Fundación, y publicados los 2 por Pentalfa, y los 2 además con traducción revisada por Lino Camprubí, y traducidos por Brendan Burke. Uno en el 2013, que es la traducción al inglés de ¿Qué es la ciencia?, traducido como ciencia como cierre categorial, al margen de que se puedan discutir los términos de las traducciones, y el otro, en el año 2019, El mito de la felicidad. Son 2 libros que, aunque están disponibles en Amazon, en Kindle, en papel, en vegetal, se han vendido unas decenas de versiones digitales, pero que sepamos no ha tenido absolutamente en 6 años ninguna repercusión en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por lo mismo que la cultura. O sea, ¿a qué viene aquí alguien a contarnos el mito de la felicidad? Si somos felices, o sea, que nos quieren fastidiar aquí nuestra ideología, que sí, que no hay ningún interés, no hay absolutamente ningún interés. Y se entiende, ¿por qué? Pues porque, entre otras cosas, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente ha desaparecido la filosofía, se ha transformado en otras cosas, es decir, son departamentos de ciencias sociales, de historia, entonces o de historia de la filosofía, en plan dosográfico, o estudios monográficos sobre cuestiones aledañas. A otra escala, es como cuando en Cuba llaman departamentos de filosofía cara al exterior, lo que en el interior se llamaban departamentos de marxismo-leninismo. Pero claro, como era muy fuerte que un profesor saliera fuera diciendo yo soy del departamento de marxismo-leninismo, pues soy del departamento de filosofía, quedaba así más delicado. Pero bueno, y entonces, ¿qué quiere eso decir? Pues que no es, y la penetración, por ejemplo, de Bueno en Hispanoamérica, bibliográficamente, es prácticamente nula hasta hace 4 meses en que se han publicado en Colombia, porque hemos facilitado que se cree Pentalfa Colombia Ediciones, o sea, la editorial vinculada a la Fundación, y se han publicado 2 tomos de las obras completas de Bueno, El mito de la izquierda, El mito de la derecha, en un volumen, y Panfleto contra la democracia. Esos dos tomos, en la Feria del Libro de Bogotá, que fue en el mes de mayo, los presentó Jorge Eliezer, aquí presente, que tanto le interesaron esos libros que decidió venir a Santo Domingo a seguir con su formación, y etcétera, etcétera. Pero eso ha sido, bueno, antes he mencionado la edición que los hermanos Carpio hicieron en Ecuador, pero fueron cuestiones puntuales. Siendo así que el interés desde Hispanoamérica por las cosas que se van haciendo es tremendo, y los bloqueos académicos que había se han roto absolutamente gracias a YouTube y gracias a Internet. Es decir, y sobre todo, y también por un cambio generacional, probablemente, de un agotamiento de una serie de generaciones de profesores que eran más bien pues, dosificadores de doctrina, etcétera, y sobre todo entre gente joven es sorprendente los correos que recibimos, el interés que hay, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque por mucho que se quieran domesticar, acallar, adoctrinar, atontar al personal con ideologías más o menos felicitarias o más o menos anodinas, cuando no inyectarles directamente pues, droga para que no piensen o cosas así, pues el personal se plantea sus problemas y quiere saber de qué van las cosas, etcétera, etcétera.
Y en ese sentido, el potencial de crecimiento de todas estas cuestiones filosóficas es grande, como también diré al final. Bien, esto por lo que respecta al asunto de las traducciones, y entonces lo que voy a hacer ahora es mencionar un poco el contexto en el cual se publica Ensayos materialistas. ¿Por qué en el 72 aparece publicado Ensayos materialistas? Cuando aparece publicado Ensayos materialistas, o sea, en el año 72, Bueno era desde hacía 12 años catedrático en Oviedo, pero durante los años 60 prácticamente escribe muy poco, 4 o 5 artículos, más o menos, bueno, era prácticamente desconocido, era un catedrático más, pero en una situación más o menos discreta. Sin embargo, en el año 68, como todo el mundo sabe, pero conviene recordarlo para quienes no han estado en todo el curso y pueden escuchar esto, en enero del 68, un ilustre miembro del Partido Comunista, entonces, en el año 68, pues en la clandestinidad, como saben, Manuel Sacristán, publicó un folleto, un opúsculo, en Barcelona, que se llama sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. No les voy a hablar del contenido de ese opúsculo. Cuando se cumplieron 50 años de esto, hicimos un congreso, lo tienen todo en vídeo, lo que quieran allí. Pero sí voy a precisar dos cuestiones. Año 68, recuerden ahora lo que se dice, o sea, es decir, faltaban 7 años para que se muriese el caudillo y, por supuesto, el catalán era una lengua oprimida por el imperialismo madrileño, etcétera, etcétera. Pues no. En enero del año 68 ese libro apareció en catalán, el libro de Sacristán apareció en catalán, y en febrero apareció en español. ¿Quién lo publicó? Una editorial que se llamaba Novaterra, fundada en el año 58 por la JOC, que eran las Juventudes Obreras Cristianas de Acción Católica. ¿Quién dirigía esa editorial? José Verdura Tena. ¿Quién era José Verdura Tena? Pues en el mismo año 68 que aparece el libro de Sacristán, José Verdura Tena es uno de los 95 protagonistas de la España democrática que vendrá. Para los que no estén al tanto, y les doy pistas para que busquen, porque no se puede contar todo. Ese título de Protagonistas de la España democrática fue un libro escrito por un agente al servicio de la CIA, o al servicio del Congreso por la Libertad de la Cultura, que lo financiaba la CIA, que se llamaba Sergio Vilar. Sergio Vilar era un periodista que le contrataron para estas cosas y que 2 años antes, o sea, en el 66, le encargan un informe en francés supervisado por Josselson, el agente de la CIA que supervisaba el Congreso por la Libertad de la Cultura. Le dan 72.000 pesetas, que era al año, que era 3 veces lo que ganaba un catedrático de universidad entonces al año, para preparar este libro, que fueran protagonistas de la España democrática. ¿Qué se pretendía? Publicar un libro donde se pudiera ir diseñando cuál iba a ser la transición una vez que muriese el general Franco. Ese libro, a esos 95 personas los ponen de derechas, de centro y de izquierdas, y los clasifican por autonomías, bueno, ¿no? Por regiones, por lo que estaban pensando que iban a ser, que estaba ya todo planificado para lo que iba a venir. Evidentemente, ese libro aparece publicado en París por Ediciones Sociales, que era una editorial que todo el mundo suponía que estaba al servicio del Partido Comunista. No era así, pero que era donde publicaba Dolores Ibarruri y publicaba Santiago Carrillo, pero era una editorial que estaba monitoreada por trotskistas al servicio del Congreso por la Libertad de la Cultura. Entonces, ese libro aparece publicado en París y su autor,
el Sergio Vilar aprovechó para exiliarse ese año, cuando apareció el libro, y durante 10 años se infiltró en el PC y cuando fue menester se salió y publicó una catarata de libros en la época de la transición denunciando las interioridades y las maldades del PC, que era un buen profesional, Sergio Vilar. Luego la socialdemocracia no le pagó con la cátedra de sociología que él quería y se acabó desapareciendo, muriendo de pena o de lo que fuera, mucho antes de lo que le correspondía por su edad. Bien, pues si ven ese libro, la lista de los que aparecen la tienen en filosofía.org en internet, buscan Sergio Vilar, ahí tienen su biografía. Es decir, ese libro, cuando alguien lo ve, dice, pues efectivamente, empieza por Marcelino Camacho, Santiago Carrillo, Julián Grimau in memoriam, y luego te van colando los autores liberales y de centro que quieren promocionar, y por provincias. Es decir, es una operación de diseño de posibles ideólogos perfectas. Bueno, pues entre esos 95 autores está el personaje José Verdura, que dirige una editorial de las Juventudes Obreras Católicas de Acción Católica, que es donde publican el Tratado de Sacristán. Es decir, eso ya para que vean que la cosa es más compleja de lo que parece. Bien, en el año 69 fue estado de excepción. Bueno, en el mismo 68 preparó una respuesta a este libro que se llama no el lugar de la filosofía, sino el papel de la filosofía, y no en los estudios superiores, es decir, no en términos académicos, sino en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, o sea, por extensión del asunto. Ese libro no se pudo publicar hasta el año 70, apareció a principios de los 70, y fíjense, lo publicó una editorial de Madrid que se llamaba Ciencia Nueva, que estaba en el entorno del PC, y que Ciencia Nueva había sido suspendida en el año 69, en el 70 apareció el libro que estaba ya preparado, el libro de Bueno, y en el 70 mismo cerró la editorial. Bueno se dio a conocer ante la opinión pública y ante los medios, etcétera, con ese libro, con el papel de la filosofía en el conjunto del saber, donde es una defensa de la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, inmediatamente, Bueno, que hasta ese momento había tenido un perfil muy bajo, es solicitado por quienes están en pleno agitación cuando se estaba diciendo, quienes tienen la edad para acordarse, que Franco ya estaba muerto, que se moría al día siguiente, que sí, bueno, todavía aguantó 5 años, y todavía pues hubo involuciones y hubo todo lo que hubo el búnker, y hubo todos los procesos que hubo desde el estado de excepción del 69 hasta el 75. Y entonces, después de publicar el papel de la filosofía, en una revista que había en Asturias, Asturias Semanal, cara a cara con Gustavo Bueno, el defensa de la filosofía, una entrevista que le hizo Guillermo García Alcalde. Les digo simplemente, para que les suenen, Asturias Semanal fue una revista que puso en marcha Graciano García. Graciano García era un periodista que empezó con este Asturias Semanal, que en realidad era una revista que duró lo que duró la transición, es decir, duró del 69 al 76, que era un producto también al servicio de intereses puntuales, y Graciano García, su evolución posterior fue de Asturias Semanal, la revista pasó a crear un diario que se llamaba el Diario Asturias, y de ahí pasó a ser el primer presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Con lo cual hay una continuidad muy interesante de quienes estaban jaleando aquella revista, luego el diario, que cuando salió pues pretendía ser una filial del País en Asturias, y luego cuando eso económicamente fue un desastre, providencialmente surgió la Fundación Príncipe de Asturias, hoy día Princesa, y por mucho tiempo, digo por mucho tiempo porque si desaparece esa institución querrá decir que ya no hay Príncipe de Asturias ni Princesa de Asturias, y que no hay España y que no hay nada. O sea, pues, bien,
Entonces, y Guillermo García Alcalde, el que le hace la entrevista, era un licenciado en Derecho. Guillermo García Alcalde, nacido en el 40, quiere decir que en aquel momento tenía pues 32 años, pianista, o sea, profesor de piano, licenciado en Derecho, y que luego en el 72 se fue a Canarias y que ha sido uno de los responsables de lo que luego fue el Grupo Prensa Ibérica, que precisamente fue el que publicó El mito de la cultura, ese entorno. Bien. El siguiente interés que se detecta por Bueno viene desde Barcelona. Desde Barcelona, pues Rosa Regàs, una de las representantes más ilustres pues, de la que entonces se llamaba la Gos Divin catalana, acababa de poner en marcha ese mismo año, en el año 70, la editorial La Galla Ciencia, y entonces viajó ella a Oviedo para conocer a Bueno y para animarle a escribir un libro para La Galla Ciencia, y como aperitivo que pusiera un prólogo a Eugenio Trías, que era muy precoz y que sacaban pues, la metodología del pensamiento mágico. Toda la ideología de lo mágico está en la agenda, digamos, de la ideología, hoy diríamos, bueno, atlantista o del Congreso, que es decir, que era pues, promocionar todo contra el realismo socialista soviético, pues era promover todo lo que fuera arte abstracto, lo que fuera brujería, lo que fuera irracionalidad, lo que fuera pues magia y cosas así. Es decir, eso entonces era y eso está muy estudiado, y entonces pues eso, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca pues es hijo de la Guerra Fría y de esa voluntad de promover estas cosas frente a las ideologías oficiales del enemigo en plena Guerra Fría, como es natural. Y Bueno escribió el prólogo al libro de Trías. Y ese mismo año, al final del año 72, otro sector, que era un sector, el de la revista Triunfo, porque estos son todos sectores, digamos, de oposición moderada al franquismo, más o menos entreverados, le pide a Bueno que para el suplemento de Triunfo, de la revista Triunfo de fin de año, escriba un artículo, y Bueno escribió Pensamiento Español 1970, crónica de un inmenso vacío, que es un artículo interesantísimo y que sirvió también pues, para llamar la atención, porque rompía con lo que se podía esperar y con los hábitos que había entonces. De manera que en el año 70 Bueno es solicitado por distintos entornos, algunos, digamos, y aquí no se puede ser también simplista, es decir, que aquí había intereses extranjeros potenciando algunos de estos asuntos, ya hemos dicho el Congreso Proletario de la Cultura, pero no era el único. Está Estados Unidos directamente, pues está Francia, está la Iglesia, están sectores renovados de la Iglesia, quiere decir que es un mare magnum muy interesante y que hay que hilar fino y que no es tan sencillo, aunque la continuidad de nombres de instituciones y luego, visto esto 40 años después, pues es bastante fácil reconstruir pues, qué mano les daba de comer y por qué duraron y no duraron. En el 71, Bueno publica su segundo libro, que es Etnología y Utopía. Ese libro lo publica Azanca, una editorial de Valencia, que estaba en aquel momento vinculada a Cela y que luego acabó en manos de Júcar, que es una editorial. Júcar es una editorial de Gijón vinculada a Silverio Cañada. Júcar es una editorial muy al servicio también del Congreso Proletario de la Cultura. Es decir, en Júcar, después de la transición, publicó Gorkin, que era el trotskista que dirigía el Congreso Proletario de la Cultura desde el año 50 en París. Iglesias escribió en Júcar. Las colecciones que mantenía Júcar, por ejemplo, de potenciación de la música moderna, del rock, de tal,
coinciden perfectamente con la agenda que se quería introducir, etcétera, etcétera. Y también, bueno, hace un prólogo a un libro de un autor del Partido Comunista Portugués, que es el prólogo a Magalhães Vilhena, que se lo pide la editorial Ayuso. La editorial Ayuso era heredera en buena medida de Ciencia Nueva y estaba vinculada más o menos al PC, sin entrar aquí en matices de esos grados de vinculación, etcétera, etcétera. Bien, en el 72, que es el año entonces de la publicación de Ensayos Materialistas, aquí ahora les voy a contar, como antes lo ha dicho Pedro, pues mi memoria biográfica de aquel asunto. En primer lugar, cuando aparece Ensayos Materialistas en septiembre del año 72, yo tenía en aquel momento 17 años y entraba en ese momento en la universidad. Pero obviamente el libro llevaba preparándose pues más de un año y pico. Y de hecho, aunque Tomás haya hecho la apología del rótulo ensayos en su primera conferencia para explicar que Bueno buscaba llamarlo ensayos, pues Bueno no quería haberlo llamado ensayos materialistas. O sea, el libro estuvo diseñado y durante muchos meses el planteamiento del libro era que su título fuera Tientos materialistas. Tientos materialistas. Y tientos en la acepción decimotercera que hoy día los enterradores de la lengua tienen en su diccionario. En el diccionario de la Academia Española de la Lengua, en la acepción 13, la acepción 12 se refiere a música, la acepción 3 se refiere a música, pero la acepción 3 o 4, no me acuerdo, pues tientos ya es un uso degenerado de tientos porque dice un palo del flamenco, pero bueno, vale. Y luego ya cuando vas bajando abajo, 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 pues la acepción 13 te dice tientos, música, composición instrumental con serie de exposiciones sobre diversos temas, cultivada entre los siglos XVI y XVIII. Es decir, entonces, Bueno prefería utilizar a ensayo el término tientos. ¿Por qué? Porque ensayo no dejaba de ser un galicismo. Y entonces tientos, por la misma razón que luego en otros libros posteriores, pues quiso llamar cuestiones quodlibetales, recuperando. Ahora, aunque Juan Cueto, que era mentor, impulsor y animador de este asunto, pues lo intentaron, luego la editorial dijo que no, que eso ya era bastante extravagancia publicar ese libro, entonces que había que llamarlo ensayos. Es el libro Ensayos Materialistas, en este contexto que les he dicho de distintas editoriales y grupos que tienen interés por Bueno, han percibido que Bueno es un personaje desconocido, pero que dice cosas rigurosas y serias. Entonces, quien contrata o quien anima a Bueno a que escriba lo que sea, o sea, le llamó por teléfono y le dijo, no, queremos publicar un libro suyo, o sea, lo que le dé la gana, o sea, sin límites, sin problemas. Pues este era un presbítero, un sacerdote, hijo de otro sacerdote, por lo visto, aunque ahora dicen, no, en la Vulgopedia pues ponen, sí, de padre desconocido, pero ahora hay una teoría ya más bonita, pues que se lo atribuye a un noble y no sé qué, pero bueno, bien, eso ya son las cosas del... Claro, porque el que les estoy hablando, todos lo conocen, le han visto y saben quién es. Fue un sacerdote que acabó siendo el duque consorte de Alba, fue el heroico duque que dio placer pues, a la duquesa de Alba y que la duquesa de Alba lo secó, lo agotó y se murió el pobre y ella siguió un montón de tiempo pues, con personas pues, que la satisfacían y que luego plantearon problemas de Lola y de cosas de estas. Bueno, pues
Jesús Aguirre, que era como se llamaba este señor, Jesús Aguirre, que había estudiado en Comillas, etc. Bueno, pues este era director literario de la editorial Taurus. Taurus es una editorial que se fundó en el 54 y Jesús Aguirre fue director de Taurus del 69 al 77. El libro apareció en el 72. Y Jesús Aguirre, claro, había estado en Alemania. Taurus es una editorial muy vinculada, no es de la Iglesia, pero muy vinculada en su catálogo a cuestiones relacionadas con la Iglesia. Luego, Taurus acabó luego pues, en el entorno del grupo Prisa, que luego tuvieron que venderlo, pero vamos, quiero decir que, y analizando su catálogo, pues es una editorial donde se publicaban muchas cuestiones de espiritualidad religiosas, más luego, pues, toda la literatura, diríamos, atlantista que convenía difundir. Y entonces, fíjense, claro, cuando Bueno les propuso escribir un libro que se llamara Tientos materialistas, que luego acabó siendo Ensayos materialistas, donde inicialmente Bueno tenía previsto, cuando mandó el proyecto del libro eran 6 ensayos, no eran 2, como luego salió, solo que claro, luego eso era el proyecto, cuando se puso a escribir, pues aquello empezó a crecer y se quedaron con 2 ensayos, el primero que se llama Materialismo filosófico y el segundo, Doctrina de los 3 géneros de materialidad. Y ahí se quedó. Quiere decir que estaban previstas otra serie de cuestiones, pero no hay por qué enrollarnos en más cosas aquí, ya lo sabrán. Entonces, el interés que Jesús Aguirre demostró por ese libro, que era un libro de muy difícil venta, es decir, un libro muy técnico, muy difícil, caro de componer, con muchas fórmulas, es decir, era una extravagancia publicar ese libro, pero lo publicaron con una faja que ponía por una filosofía académica materialista. ¿Y por qué les interesaba a una editorial vinculada a sectores progresistas de la Iglesia publicar ese libro? Pues para acercar a Bueno, pero también porque era un libro que en el contexto de la Guerra Fría, año 72, es decir, nadie calculaba que la Unión Soviética se iba a descomponer 18 años después, es que faltaba mucho tiempo. Era un libro donde, Bueno, lo que hacía era demoler el monismo del diamat soviético, reinterpretando el rótulo materialismo filosófico utilizado por Lenin en Materialismo empiriocriticismo, 11 veces utiliza Lenin ese rótulo, utilizado en los diccionarios de filosofía soviéticos, siendo doctrina, y entonces, fíjense qué perita en dulce, es decir, un autor español, en el máximo del aperturismo en la España que venía tras, o que se quería preparar cuando muriese el general, pues ya entraba un libro donde se defendiera una filosofía académica materialista, que además de paso, pues le daba de cachetes a la doctrina oficial soviética, ¿no? Bien, entonces el libro salió y también, entonces ya yo como recuerdo personal, que nunca lo he contado creo, pues les diré que debió ser, el libro salió en septiembre, debió ser hacia mayo o hacia junio, es decir, yo tendría 16 o 17 años. Acababa de acabar COU, que de aquellas se podía acabar a los 17 años, y entonces me tocó llevar el paquete con las pruebas corregidas a correos, a mandarlo por correos. Y entonces, Bueno aprovechó para manifestar su gozo de haber logrado ya terminar el libro, que había sido una tortura porque fueron muchos meses ahí, de corregir las pruebas, ya de tenerlo terminado, y entonces recuerdo que me hizo la analogía de decir, tendríamos que celebrarlo de alguna manera, igual que Tales cuando descubrió lo del triángulo inscrito en la circunferencia, mandó matar un buey, pues y él era consciente de la importancia que tenía esa obra y que la publicara Taurus. Es decir, que fue una cosa casi un fruto de, que si ese libro apareció fue por un fruto de los desajustes de la Guerra Fría y de las guerras culturales internas que se gestaban por ahí, ¿no?
De manera que yo recuerdo perfectamente cuando bajaba cruzando el campo San Francisco hacia Correos para enviar el libro certificado, pues la responsabilidad que llevaba en los brazos de dejar bien enviado aquel libro para que apareciese, ¿no? Y de certificarlo bien para que no se perdiese el original corregido, etcétera, etcétera. Bueno, pero hasta ahí mis recuerdos de aquel momento, hace 50 años. Bien, el libro tuvo sus repercusiones cuando salió, tampoco muchas, pero vamos, las reseñas, etcétera, etcétera. Seguramente hay que citarlo para que cotilleen ustedes. La más curiosa pues fue en una revista del PC, en una revista del Partido Comunista que se empezó a publicar en Roma y luego se publicaba a mediados de París y de Roma, que era la revista Realidad, en su número 25, marzo del 73, es decir, 6 meses después de que apareciera el libro en septiembre del 72, o 7 meses, pues firmado por Guillermo Moreno, que Guillermo Moreno, no sé, hoy día, pues que yo, Guillermo Moreno, en el terreno ideológico filosófico, pues es un líder argentino de mi edad, que le entrevistó un día Axel en un teatro crítico, digo, para que le pongan referencia, pero no es ese Guillermo Moreno, ese es uno que hay hoy circulando, pero aquel firmó Guillermo Moreno era un seudónimo que no se supo quién era hasta mucho tiempo después. Quien escribió aquella crítica, que les sugiero que la lean, está recogida en Filosofía en Español, en filosofía.org, pues era un joven de 22 años que sigue circulando por ahí y que es amigo nuestro y que es Gabriel Albiach. Gabriel Albiach fue el que hizo aquella reseña en una revista del PC, revista de Cultura y Política. Bueno, después de ensayos materialistas, ya pues en el 73, en el mismo 72, no les he dicho, también Bueno escribió un prólogo para otro autor que ha sido citado aquí esta semana, porque es un autor que hace 50 años le puso Bueno un prólogo y que ese autor ha colaborado en el libro ese en inglés que se presentó el lunes aquí, que es Miguel Ángel Quintanilla. Es decir, Bueno en el mismo año 72 puso un prólogo para el primer libro que publicaba Miguel Ángel Quintanilla. ¿Quién publicaba ese libro? La editorial Tecnos. La editorial Tecnos, en aquel momento, pues era una editorial, bueno, sigue siéndolo, pero en aquel momento Tecnos era una editorial auspiciada por el atlantismo. Les pongo un ejemplo. Tecnos era sobre todo, tenía una colección que se llamaba Estructura y Función. Estructura y Función era una colección que dirigió Tierno Galván desde el año 61 hasta el 78. Es decir, muchos de estos proyectos que estaban auspiciados por intereses de fuera son todos preconstitucionales. O sea, no llegaron a superar la Constitución, ya no hacían falta, como la editorial Cix, que la promovía también pues, elementos religiosos, y que Cix era una editorial que, aunque estaba promovida desde la Iglesia, en la Guerra Fría, era la editorial más progre de aquel momento, Cero Cix, es decir, jaleaba el anarquismo, jaleaba el trotskismo, jaleaba el socialismo, jaleaba a los chinos. O sea, desde el punto de vista de los géneros de la izquierda de Bueno, todos los géneros, menos la Unión Soviética, todo. ¿Por qué? Pues porque todo eran enemigos, eran aliados en la lucha contra el marxismo-leninismo. Entonces, en Tecnos, para que se hagan una idea, en Tecnos se publican 49 títulos en la colección Estructura y Función. Lo que les estoy diciendo lo tienen todo en esa página, todo con detalles. 49 títulos, solo 4 mientras vivió Franco. O sea, aunque la editorial cerró en el 78, muerto Franco solo aparecieron 4, o sea, 45 antes. Ninguno escrito por autor español. De esos 40, todo traducciones.
y ahí está publicado Popper, ahí está publicado manuales de teoría de juegos, pensando en la guerra, o sea, es toda ideología atlantista, absolutamente. Y es una colección de lógica y filosofía de la ciencia, de corte neopositivista, ¿y por qué? Porque era la estrategia para luchar con los dos escolasticismos contra los que estaba el atlantismo, que en filosofía propugnaba la lógica y la filosofía analítica y cosas así, que eran políticamente neutros, que era ir contra la Iglesia católica, contra el sistematismo católico y contra el sistematismo soviético. Esos eran los enemigos. Y entonces ahí, ¿quiénes tradujeron libros de Tecnos? Pues Julio Cerón, el fundador del Frente de Liberación Popular, en entorno clerical, Carlos Solís, luego profesor de Historia de la Ciencia, San Martín, catedrático de Lógica, Hierro Sánchez Pescador, Manuel Garrido, José Luis Avellán, Buguerza, Sacristán, publicó también ahí, tradujo, y Víctor Sánchez de Zavala, que tradujo hasta 10 libros de los 49. Es decir, muchos de esos nombres van a estar luego en todo el catálogo académico de la filosofía de la ciencia que se establece en España, y bastantes de ellos ligados con el Congreso por la Libertad de la Cultura, becarios del mismo, etcétera, etcétera. Es decir, hay ingenuidades las mínimas en este asunto. Bien, y ahí es para donde Bueno escribe un prólogo, no era esa colección era libros grandes, el de Quintanilla era un librito de bolsillo pequeñito, y entonces, pero Bueno no tuvo inconveniente cuando Quintanilla en el 72, Quintanilla era muy joven entonces, Quintanilla tenía, en el 72 tenía 27 años, yo tenía 17, pues él tenía 26 o 27, bien. Y entonces, aquí, mientras se preparaba Ensayos materialistas, Vidal Peña preparó su tesis doctoral, que se leyó el mismo año 72, aunque no apareció publicada hasta el año 74. Quizá en el texto de Vidal Peña es donde primero se puede ver, se dice, pero ahora no lo voy a encontrar, lo tengo todo por aquí trascabillado, sí, aquí lo tengo. Vidal Peña, en su libro publicado en el 74 por Revista de Occidente, que era la editorial creada por el hijo de Ortega en el 66, cuando puso en marcha la colección El libro de bolsillo, que era una editorial nueva, pero en el entorno de Revista de Occidente, que era otra marca, aunque institucionalmente fueran distintas, pero era el mismo grupo, luego acabaron fundidos, era lo mismo, vamos. Vidal Peña ahí dice, El materialismo de Spinoza, se trataría de aplicar al pensamiento de Spinoza un modelo ontológico que denominamos el modelo del materialismo filosófico, con comillas. Y también dice, el modelo que vamos a aplicar al pensamiento de Spinoza responde literalmente a las doctrinas expuestas por el profesor Gustavo Bueno en Ensayos materialistas, que eso es publicado en el 74, aunque era la versión de su tesis del 72. Es decir, Vidal Peña, Bueno, utiliza 34 veces en Ensayos materialistas el rótulo materialismo filosófico, y alguna vez lo pone entre comillas. No tiene Bueno, obviamente, pensado entonces poner en marcha un sistema que se va a llamar así, y está utilizando el rótulo materialismo filosófico tal como lo utilizaban los soviéticos, aunque a veces lo pone entre comillas, ya desmarcándose de los autores a los que va criticando, pero, digamos, con voluntad de, dado que hay un materialismo filosófico, reconducirlo. En pocos años eso se fue enriqueciendo, sí, obviamente el sistema actual del materialismo filosófico pues se fue enriqueciendo, quiere decir que, por ejemplo, pues cuando Bueno empezó a estudiar cuestiones de antropología, se introdujo lo de los 3 ejes del espacio antropológico y cosas así, que no estaban pensadas ahí, otras sí podían estar esbozadas, metodológicas, etc. Y entonces, pero sí que tiene y cuando en el 74 se crea la editorial Pentalfa,
que ahora les diré, pues la editorial Pentalfa también, con el libro La metafísica presocrática, que dentro de 2 años cumple 50 años, pues la metafísica presocrática es el primer volumen de una historia de la filosofía elaborada desde los presupuestos del materialismo filosófico. Es decir, que ahí está, digamos, utilizado en términos de rótulo. Si ustedes entran en el proyecto Filosofía en Español, pueden ver que hay una sección que se llama rótulos. Rótulos, para los que no lo sepan, es simplemente una cosa muy sencilla. Rótulos es fijarse en materialismo filosófico, por ejemplo, entre comillas, y ver cuándo se ha introducido ese rótulo en español y en otras lenguas, y cómo ha ido evolucionando. Entonces, si yo hice esa entrada, fue porque un día tuve una discusión con 2 talibanes que decían que eran del PC, pero que luego degeneraron en esbirros de Izquierda Unida, que sostenían que en realidad, estaba utilizando un término que propiamente era marxista, como materialismo filosófico. Claro, yo dije, bueno, vale, lo que tú digas. Entonces, digamos, materialismo filosófico en inglés se utiliza en 1807, en francés en el 16, en alemán en el 29, en italiano en el 35 y en español en el 38, que yo haya encontrado. Se habla de materialismo filosófico con sentidos muy distintos y que van evolucionando, pero, y si entran en el rótulo, podrán ver las 11 veces que Lenin en materialismo y empiriocriticismo, que como saben es una obra previa a la Revolución de Octubre, él utiliza 11 veces y pueden entretenerse viendo las traducciones a otras lenguas, porque también es verdad que triunfante la Revolución de Octubre, materialismo y empiriocriticismo se convirtió en la Biblia que la Cominter decidió traducir a todas las lenguas y expandirla por todos los sitios, con sus problemas de traducción para los que piensan que no los hay. Verán lo entretenidísimo que es ver cómo se traducen ahí determinados párrafos complejos del asunto. Lo tienen en ese rótulo. Y entonces, en ese rótulo, que en buena medida también lo completé cuando el camarada de Vanguardia Española, Armesilla, me invitó a una lección sobre materialismo filosófico marxista, que él no sabía por qué había puesto marxista, pero, digamos, que hizo un ciclo de conferencias que era materialismo filosófico, sí, pero marxista, porque puede haber materialismo filosófico, pues no sé, de Vox, por decir algo, o del PP, o católico, qué sé yo. Y entonces, claro, al hacer el rótulo y buscar en la literatura soviética el uso de materialismo filosófico marxista, pues la realidad te depara entretenidas sorpresas, y es que la primera vez que se utiliza en el ambiente de la lengua rusa materialismo filosófico marxista es en una obra firmada en el 38 por el camarada Stalin, que se traduce al español en el año 39, tienen todos los detalles ahí. Y entonces, en esa página, nosotros decimos, en ese rótulo, el tratamiento filosófico sistemático de materialismo filosófico, entre comillas, lo ofrece Gustavo Bueno en el 72 en Ensayos materialistas, cristalizando en las décadas siguientes en verdadero sistema filosófico. Mientras que, por ejemplo, la versión del 59 del Diccionario Soviético de Filosofía, pues para los soviéticos, la versión oficial previa a la purga de Stalin era materialismo filosófico, forma superior y la única científica del materialismo, creada por Marx y Engels y desarrollada por Lenin y Stalin. Eso es maravilloso. Entonces, claro, para ideólogos simplones del momento, pues materialismo filosófico les sonaba a literatura soviética, pero evidentemente lo que Bueno hace en Ensayos materialistas es sostener que lo que está mal es el sistema filosófico del Diamat,
pero no la necesidad de tener un materialismo y que sea filosófico, y con las condiciones de filosofía no tal como las podía entender Lenin, sino como las entendía el autor del papel de la filosofía en el conjunto del saber. Dicho de otra manera, quienes hayan leído este rótulo y hayan visto la importancia que tiene el rótulo materialismo filosófico en ensayos materialistas y en su ulterior desarrollo, nos venga aquí, como hizo Pérez Jara, a decir gilipolleces como que habría que hablar de materialismo discontinuista y tal y cual, pues eso, si no está al servicio de intereses atlantistas, pues hombre, que lo diga, porque incluso hasta le subvencionan, pero probablemente es una ingenuidad que se hace gratis, vamos a suponerlo así, pero es impresentable. Dicho de otra manera, desde nuestra perspectiva, el que proponga ese tipo de cuestiones es una persona que lo consideramos totalmente ajeno a nuestro entorno, es decir, y aquí nos hacemos maoístas, que florezcan 100 flores y 100 escuelas de pensamiento, y el maoísmo del 57-58, y entonces, pues que les vaya bonito, pero que utilicen el nombre de bueno, que hagan lo que sea, pero poco se puede dialogar con esas personas. Y esto lo digo porque en la presentación del libro, aquí se nos regaló un ejemplar a la Fundación para favorecer el diálogo, discutir con ellos, etcétera. Pues perfecto. Claro, el diálogo empezó mal, porque, por ejemplo, en la conferencia de por la tarde del mismo martes, es decir, por la mañana habló Lino Camprubí y habló Javier Pérez Jara, por la tarde habló Ecaiz, y en ese diálogo no tuvieron el buen gusto de venir a escucharle. Sin embargo, todavía no se habían ido a Sevilla para presentar en inglés el libro que presentaron aquí en español el lunes, en un vídeo que he visto hace 20 minutos. Porque al día siguiente por la mañana estuvieron presentes en la conferencia de David, e incluso en ese diálogo, pues Lino Camprubí se atrevió, con unos procedimientos democráticos maravillosos, pues a callar la voz de Xulia, que estaba argumentando en un turno de palabras, porque seguramente pues, le molestaba, porque si no había tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, eso es el diálogo que se puede esperar pues, del atlantismo. Y no piensen que lo digo en plan conspiranoico, es decir, y tampoco estamos hablando de que sean agentes de ningún tipo, no, simplemente son ya personas que están absolutamente involucradas en la basura académica que determina pues que, por ejemplo, y que hay mucha que digan, es que citar a Bueno no es conveniente porque no es políticamente correcto, etcétera, etcétera. O que la propia dinámica, pues y que es por lo que creen que rebajando el asunto y vamos a vincular a Mario Bunge con Bueno y vamos a hacer una armonía universal, pues bueno, eso es pues muy loable, en plan ingenuo, pero ahora les contaré algo más sobre Mario Bunge, que hace 40 años que lo hemos conocido, y David era 4 años o 5 años más joven que yo, también lo conoció en aquel momento. Y entonces, el rótulo materialismo filosófico surge en España 5 años después de que surge el rótulo materialismo grosero, materialismo político en el 34, que ahora lo reivindica el camarada Armesilla, materialismo fisiológico en el año 35, materialismo científico en el 41, materialismo médico en el 45, materialismo religioso en el 53. Es decir, y así sucesivamente. Y ahí, claro, quienes no consideran la filosofía y pretenden además quitarlo de filosofía, de esos rótulos, pues no dirán, bueno, pues vale, surgen todos por ahí, son todos equiparables. No, tal como entendemos nosotros la filosofía como saber de segundo grado, el rótulo materialismo filosófico convenientemente reinterpretado es el que sirve para entender, y el único, todos esos rótulos, materialismo fisiológico, materialismo... Y cuando alguien se reduce a un rótulo de estos, pues está cayendo en unas simplificaciones que están ya previstas
y que yo creo que en su ingenuidad ni se enteran de lo que están haciendo, ¿eh? Y creen que son debates y discusiones, y ya el colmo es que en ese libro digan teorías contemporáneas de no sé qué. Es decir, claro, porque los proyectos de investigación siempre tienen que ir a la última, y entonces parece, y hacen creer a los alumnos y a los editores que lo suyo es la última palabra, cuando están vendiendo mercancía averiada, averiada, con solera, vamos, con solera, y sin haber atendido nada a lo que está dicho hace 50 años y 40 años, ¿eh? y menos años, por supuesto. Pero bueno, así se escribe la historia. Bien, entonces, les voy a hacer ahora, ya para terminar, para no alargarme demasiado, no sé qué hora es, porque el tiempo pasa. Bueno, voy a ver si termino en 15 minutos para no aburrirles. Pero les voy a contar fundamentalmente nuestra relación con Bunge, que se produjo 10 años después de la publicación de Ensayos materialistas, en el 82. Antes de eso, les voy a dar simplemente unos epígrafes para que les suenen y al que quiera buscar, busque. Esto, al ir hilvanando datos, pues probablemente amerita que le dediquemos una lección el curso que viene en la EFO, aunque hace falta también labor de campo, y porque, claro, hay afirmaciones aquí que son delicadas y que hay que probar documentalmente. Todo lo que les voy a decir está probado documentalmente. Estamos hablando de que estamos en el contexto de la transición española cuando se publica este libro en el 72. De repente, en el año 74, pasan tres cosas, ¿eh? Una, que la Fundación Juan March otorga un proyecto de investigación, con ese nombre, fíjense que atlantista, ya era convocado en el 73 para filosofía, al proyecto que habían presentado un grupo de investigación dirigido por Bueno y con profesores del incipiente departamento de filosofía de entonces. En el año 74, y eso a filosofía no me acuerdo, pero se presentaron como 7 o 8 proyectos y solo había uno, que era un compromiso que hacían esos autores con la Fundación Juan March para elaborar el proyecto de investigación, que estaba financiado con 2 millones de pesetas de entonces, que era bastante dinero. Por ejemplo, la Fundación March ese mismo año convocó lo mismo, un proyecto de investigación de teología que quedó vacante, y otros proyectos de investigación que tienen el mayor interés y que están en un entorno ideológico-político pues propio de la transición y de la Guerra Fría. No deja de ser sorprendente que dieran ese premio o esa financiación de ese proyecto de investigación al grupo de Bueno, es decir, cuando se presentaban grupos de Madrid, de otros tal, es decir, que eso fue un asunto que eso hay que analizarlo, tiene su interés, ¿eh? Claro, la convocatoria era sobre asuntos de epistemología. Bueno, en el proyecto ya dijo, no, nosotros lo vamos a presentar gnoseología de las ciencias humanas, que es lo que luego se hizo, ya desde el principio, porque ya estaba hecha la distinción, y entonces la Fundación March aceptó aquel asunto, y son distinciones que son esenciales al sistema, y que cuando se quiere cambiar gratuitamente gnoseología por epistemología, estás falsificando, estás impidiendo entender cuáles son las diferencias. Digamos, si de lo que se trata es de hacer una versión del materialismo filosófico para imbéciles, pues vale, pero utiliza otro nombre o fírmala con tu nombre o lo que sea, es decir, porque eso no es el sistema del materialismo filosófico realmente existente, que obviamente diríamos en términos de marcas,
¿Por qué el materialismo filosófico va a ser el de bueno? ¿Cualquiera puede utilizarlo? No, por supuesto, es un término que viene del 19, no hay ningún problema. Ahora, en los 50 años transcurridos, si entran incluso en la Vulgopedia, pues en materialismo filosófico te ponen 2 entradas que dice, o el materialismo filosófico no sé qué, y otra mencionan a bueno. Es decir, tiene ya una fuerza de marca suficiente como para que el que quiera utilizarlo a su nombre, pues vale, estupendo, a disputar y que haya que especificar. Pero, claro, el argumento que decía Pérez Jara, ¿no?, es que diciendo materialismo discontinuista no habría que decir materialismo filosófico de Gustavo Bueno. No, es que no hay por qué decirlo. Es decir, el Basilisco se llama Revista de Materialismo Filosófico. Ya está. Y entonces el que tenga que especificar, que lo llame de otra manera. Eso es una cuestión que ya, decir que hay otros muchos materialismos filosóficos, pues bueno, ponle tú el nombre al otro. Es decir, ahí nos podemos permitir la chulería de presentarnos como el materialismo filosófico sistemático, por supuesto, mientras no haya otro más potente. Y ya está, ese es así. Y quien diga lo contrario, pues que se gane los garbanzos en las redes sociales por su cuenta. Bien, entonces, eso fue un hito importantísimo. El mismo año surge la editorial Pentalfa. La editorial Pentalfa, que desde el año 74, inicialmente fue una editorial que estaba a mi nombre particular y que luego, pues 15 años después, o algo así, en el 86 me parece, unos 20 años después o cuando fuera, pasó a depender de una sociedad anónima que seguimos siendo 3 socios, de los cuales hay aquí 2 presentes. Bueno, pues esa que se llama Grupo Helicon. Entonces, Pentalfa se crea en el 74 por indicación de Bueno. O sea, Bueno a mí me dijo, hijo, pon en marcha una editorial. ¿Por qué? Porque Bueno en esos años, desde el 70 hasta el 74, ya había aprendido las dependencias que depender de otras editoriales traía. Y el criterio de Pentalfa fue, tenemos que tener una plataforma editorial para poder publicar aquello que no quieran publicar otros. Y así salió en el año 74 la metafísica presocrática. Pues fíjense lo que les voy a decir. Antes de que llegara a salir ese libro, ya hubo una persona del entorno del departamento, y que estaba en la relación, que había hablado con sus amigos de Madrid y que decía, pero hombre, don Gustavo, ¿cómo van a publicar un libro? ¿Para qué hacer una editorial nueva? Y no debería, y habría que pensar en cambiar el nombre de materialismo filosófico. Ya iban con ese rum, ¿eh? Y entonces, quiero decir que, pues fíjate, qué risa, vale. Y entonces, pues, Pentalfa ha permitido, digamos, al entorno surgido de ensayos materialistas, tener libertad para publicar cuando otra editorial no quería publicar, así de simple, porque obviamente somos conscientes de que hay editoriales que tienen mucho más peso y que, qué sé yo, pues de los libros que publicó Bueno, pues con el Grupo Planeta en temas de hoy, pues se vendieron muchísimos más ejemplares de lo que hubieras vendido en los libros de Pentalfa. Ahora, la teoría del cierre categorial o la publicaba Pentalfa o no se publicaba, así como suena. Bien. Y en el 74 también se crea el premio Fernando Vela. Esto les puede parecer una extravagancia, pero no es tanta extravagancia. O sea, Fernando Vela fue el secretario de redacción de Revista de Occidente, en realidad fue el que propuso a Ortega hacer Revista de Occidente, Fernando Vela, y entonces a Ortega le dijo, muy buena idea, hazla tú. Y entonces Fernando Vela fue colaborador de Ortega, ya había muerto, o sea, murió justo en el año 66, era asturiano, murió en Llanes, jugando por el verano una partida de ajedrez, cayó muerto, y entonces, pero fíjense qué curioso, Alianza Editorial, que es editorial que la funda José Ortega Espotorno, el primer libro de títulos del libro de bolsillo que publican es Unas lecciones de metafísica de Ortega, obra inédita, pero el segundo, Fernando Vela, Mozart,
un escrito sobre Mozart que había publicado él en el año 43 con seudónimo, como Héctor del Valle. Y luego el tomo 3 de los libros de bolsillo es Ensayo sobre las libertades de Raymond Aron y la entrega cuarta, Las metamorfosis de Kafka. Que, como ven, es perfecto. Claro, a Fernando Vela le dio tiempo a ver su libro, pero el hombre se murió en septiembre. El libro, su edición ya aparece reseñada en el ABC en mayo, o sea que lo puedo... Bien. Bueno, pues Fernando Vela se olvidaron de él en el 66. Cuando murió, se olvidaron de él. La hija de Fernando Vela empezó a preparar las obras completas de su padre, que su padre fue director del periódico España en Tánger, calculan que tiene 4.000 artículos escritos. Fernando Vela, fue traductor de buena parte de las obras de filosofía que publicó Revista de Occidente del alemán, que es decir, la labor de traducción, y después de la Segunda Guerra Mundial, Fernando Vela lo que traduce es divulgación científica del Scientific American, publicada por Revista de Occidente, en Madrid. Es decir, como ven, sigue la pauta perfecta. Y la hija de Fernando Vela, que estaba casada con un torero, con Rochano, tuvo la mala suerte de sobrevivir solo 1 año y poco a su padre. La otra la otra hija de Ortega, Soledad, consiguió, según esta versión me la ha dado la nieta, consiguió las obras y todos los papeles de Fernando Vela y los llevaron a la sede que tenían en un edificio propiedad de la Embajada de Estados Unidos, pues donde operaba el Instituto de Humanidades ¿cómo se llama?, del discípulo de Ortega, de Julián Marías, y donde era el centro donde se gestaban los liberales, pues los liberales de ese entorno, pues incluyendo Muguerza, etcétera, etcétera. Y el enfado de la nieta es que lo que hicieron fue secuestrar los papeles de Vela para no recordarlo. Y ahí quedó la cosa. Ahora, fíjense qué curioso, en el año 74, ya preparando la transición, se produce un asalto al Centro Asturiano de Madrid, que era una institución privada, asalto en el que interviene Sabino Fernández Campo, luego jefe de la Casa del Rey, secretario general y jefe de la Casa del Rey. Sabino Fernández Campo, desde el año 60, subsecretario del Ministerio del Ejército y también subsecretario del Ministerio de Cultura, que es una personalidad que, por cierto, en un vídeo que acabamos de subir, hablando del Quijote, en los cursos de la Granda, le presenta a Sabino Fernández Campo, poco antes de morir. Entonces, Sabino Fernández Campo, junto con el que luego fue la gente que estuvo durante 35 años como presidente del Centro Asturiano, hay una operación urdida en torno al Centro Asturiano, pero con nombres significativos, que, fíjense qué curioso, hacen una conmemoración de los 50 años de Revista de Occidente. O sea, Revista de Occidente se hace una exposición sobre los 50 años de Revista de Occidente, la Revista de Ortega, en el Centro Asturiano, en el 74, en febrero. Cosme Sordo, tal, y crean hablan en la cátedra de Jovellanos Andrés Amorós, José Luis Avellán, Carlos Luis Álvarez Cándido, todos personajes pues, bien conocidos, en el caso de Avellán también en el entorno del Congreso, etcétera, etcétera. Y inmediatamente crean un premio de ensayo Fernando Vela. Y entonces ahí hay un interés por recuperar a Vela, Revista de Occidente, a Ortega, movido desde instancias que luego van a estar en momentos claves de la transición. En el año 76, muy rápido, Miguel Ángel Quintanilla, al cual había puesto el prólogo en el 72, pone en marcha el diccionario de Quintanilla, un diccionario de filosofía que lo publica la editorial Sígueme. Sígueme es una editorial de Salamanca que en el año 39 surge como una revista que en el 48 se convierte en editorial.
y que es propiedad de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús. Bueno, pues esta editorial, propiedad de esa institución de nombre tan entrañable, decide publicar un diccionario de filosofía donde 76, es decir, ha muerto Franco, cuando aparece el libro se empieza a gestar antes, pero es preconstitucional, donde tiene una amplia presencia todo el grupo de Oviedo que se está formando. Por ejemplo, en el diccionario de Quintanilla, el artículo materialismo lo escribe un autor joven entonces, tenía entonces 26 años, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que si buscan en Google, entre comillas, cretino completo, encontrarán quién es. El artículo Diamat lo escribe Lasso, el artículo Ontología, que era uno de los artículos importantes, lo escribe Vidal Peña, donde reexpone pues, el sistema del materialismo filosófico, etc. Es un diccionario donde no escriben catedráticos, solo escriben PNNs, porque se quiere preparar quiénes van a estar llamados a tener protagonismo en el asunto. El diccionario de Quintanilla tuvo un éxito notable, se publicó en el 76, en el 79 y en el 85, reediciones, e incluso se tradujo al italiano, presentado por un presbítero y por una editorial también vinculada a la Iglesia. Es decir, ese es un diccionario publicado por la Iglesia, lo cual, por sectores progresistas de la Iglesia, porque el mismo año aparece un diccionario de filosofía que escribe Quintás, que son sectores conservadores de la Iglesia, donde no se menciona a Bueno, por ejemplo, ni a Manuel Garrido, que sí tienen presencia en el diccionario de Quintanilla. Es decir, que aquí no es solo la Iglesia, y entonces, claro, lo que hablaba Luis Carlos de la realidad es mucho más compleja con respecto a las instituciones, etcétera. Es decir, dense cuenta que Pozo Fajarnés lleva ya 3 vídeos y se va la semana que viene a hacer otro, pues con teatros críticos, jaleando a elementos que desde el punto de vista de la Iglesia de Francisco son ultraconservadores reaccionarios. Entonces dirán, pero ¿qué hace la Fundación Gustavo Bueno jaleando doctrinas preconciliares? Pues esa es la belleza del diálogo. Bien. Entonces, dice Quintanilla, lo dejamos ahí. Eso es, bueno, en el 77 se crea la SAF, Sociedad Asturiana de Filosofía. Nombran director a don Pedro Caravia, que era el profesor de filosofía jubilado del instituto, que fue mi profesor, discípulo de Ortega, presidente de la Alianza Francesa, es decir, alguien al servicio de los intereses de Francia, y quien es el cerebro es Juan Cueto. Juan Cueto, que es el cerebro de muchas de estas salsas. Juan Cueto estaba en Asturias Semanal. Juan Cueto era personaje fundamental del suplemento del Asturias Diario Regional. Juan Cueto fue patrono de la fundación, desde la Fundación Príncipe de Asturias, desde sus inicios, y Juan Cueto estuvo en la puesta en marcha de la Sociedad Asturiana de Filosofía. La conferencia inaugural de la SAF la dio Bueno, filosofía mundana, filosofía académica, pero la SAF, aunque Bueno había sugerido que había que hacer una sociedad para tener tal, en realidad quienes la ejecutaron fueron otros. Entre los fundadores pues, está Teófilo Rodríguez Neira, Vidal Peña, Alberto Hidalgo, Juan Cueto, Amelia Valcárcel, Manolo de la Cera, Luis Javier Álvarez. 4 meses después de creada la SAF, ya se hace un homenaje a Julián Marías. Bien, y entonces, en el 78, 2 años después, también preconstitucionalmente, ponemos en marcha la revista El Basilisco. En el número 1 y 2 del Basilisco, en el número 1 del Basilisco escribe Quintanilla un artículo, en el número 2 Alberto Hidalgo critica a Quintanilla las tentaciones sociológicas del materialismo o algo así, y todavía Quintanilla publica otro artículo en el número 4, luego ya no sigue colaborando ahí. Y llegamos a al final, al 82. En el 82
organizamos un congreso de teoría y metodología de las ciencias. La idea de ese congreso fue de bueno y el entorno institucional que lo pone en marcha fue formalmente la Sociedad Asturiana de Filosofía. En realidad, quien organizó el congreso íntegro fue Pentalfa Ediciones, fue la editorial, fue nuestro entorno. Es decir, y con la colaboración, quiero decir, la oficina, la propaganda, la publicación de las actas, en combinación con la Fundación Príncipe de Asturias, gracias a las buenas gestiones de Manolo de la Cera, Manuel Fernández de la Cera, profesor de filosofía, luego consejero de cultura, etc. Y entonces Manolo de la Cera, cuando hablamos de hacer aquel congreso, pues el argumento que se utilizó con la Fundación Príncipe de Asturias era: Cueto tenía el proyecto de hacer una revista de ciencia, o sea, el proyecto de Cueto con la Fundación Príncipe de Asturias era hacer una especie de Scientific American, pero hispano, porque cuando se creó la Fundación Príncipe de Asturias, los premiados solo podían ser hispanos. Solo 10 años después ya hicieron el ámbito internacional. Y entonces el proyecto de Juan era hacer una revista de divulgación científica en español, para no tener que depender de las versiones que se había empezado a hacer por parte de personas de estos entornos, por ejemplo, con la editorial Labor, de la edición española del Scientific American, y luego los franceses pues de la Recherche y cosas así. Tener un órgano para potenciar la ciencia en lengua española y argumentó que la Fundación Príncipe de Asturias podría ser la institución que con eso se lograría pues, mejorar la imagen de la monarquía, que en aquellos años pues, era algo que sonaba a chino. Lo de la monarquía nadie creía en ello, ni los monárquicos, porque la mayor parte de ellos eran de Don Juan. Y entonces, lo que nosotros les propusimos, Manolo de la Cera y yo mismo, porque yo fui el que hablé con los de la Fundación, o tuvimos esas negociaciones, era el siguiente argumento: mira, si Juan hace esto, os van a dar la vara con hacer congresos de disciplinas particulares. Y entonces, como obviamente no se va a convertir la Fundación Príncipe de Asturias en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas II, les vendimos la idea de que lo propio era hacer congresos de teoría y metodología de las ciencias, con lo cual así cabían todos. Y se estuvieron de acuerdo y organizamos el primero, que estuvo consagrado a 3 disciplinas: geografía, psicología y física. Y entonces ahí se pensó traer a Mario Bunge para ese congreso, porque era un autor hispano que escribía en inglés, y entonces podía servir para dar prestigio al congreso. Fundación, no pusieron ningún problema, todo lo aceptaron, y entonces, fíjense, el Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias apareció, el día anterior a su aparición, página en El País entera, anunciando el Congreso y poniendo un ticket para que la gente reservara las actas por 1000 pesetas. Llegaron 1000 pedidos con ese anuncio de la página del País, 1000 pedidos, y otra página con una entrevista de Mario Bunge, que venía al Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias. Fueron a buscarle a Madrid a Mario Bunge, Alberto Hidalgo y Elena Ronzón, en un coche con chofer puesto por la Fundación Príncipe de Asturias, y todavía no existía la nuestra, ¿no? Nuestra fundación tiene 25 años, les estoy hablando de hace 50 años. No, hace 40 años, perdón, hace 40 años, el 82. Y entonces, en aquel congreso, donde estuvo Quintanilla, donde invitado, intervino, donde invitamos a aquel congreso a todos los que tenían que ver con lógica y filosofía de la ciencia en España, y todos inicialmente aceptaron dar comunicaciones, venir a mesas redondas, etcétera, etcétera,
y el día que empezó el Congreso por la mañana, a las 8 de la mañana, 3 personajes nos mandaron un telegrama diciendo que por enfermedad no podían venir. No pasó nada, nadie se enteró, se cambió el programa, pero los 3 personajes eran Manuel Garrido, José Manuel Valdés, me parece que se llama, y el otro, ¿cómo se llama? Alfonso, un tal Alfonso. Bueno, pues esos 3, 2 de ellos asturianos y que habían sido alumnos de Bueno, que estaban entonces en Valencia, pues el tal Alfonso está tan identificado, por lo menos estaba entonces, con el asunto, que se vanagloria de que lleva calcetines con los colores de Oxford. Entonces, pues, una cosa entrañable. Bueno, pues estos, el día del Congreso, el mismo día, dijeron que no iban, con una voluntad de boicotearlo o por lo que fuera. Pero bueno, no pasó nada, se hizo el primer Congreso y maravillosamente. Y fíjense lo que son las cosas. Esto fue el 12 al 16 de abril. Quintanilla publica un artículo 15 días después en El País, diciendo que necesario es estudiar la teoría de la ciencia. Y no menciona el congreso en el que había estado 15 días antes. Es una cosa genial. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta del potencial que tenía el congreso con el auspicio de la Fundación Príncipe de Asturias, que en aquel congreso gastó 5 millones de pesetas, que era un dinero, porque fue a todo lujo, en el Hotel de la Reconquista, fueron 500 personas asistieron a ese congreso. Bien, ahí pudimos conocer bien a Mario Bunge, y más todavía porque lo que son las cosas, cuando se reúne el día 13 de mayo, es decir, un mes después del congreso, se reúne el jurado que tenía que dar el segundo premio Príncipe de Asturias, la segunda convocatoria, en la sección de Humanidades, jurado presidido por José Ferrater Mora, ilustre colaborador del Congreso por la Libertad de la Cultura. Secretario, Juan Cueto. Y luego los otros que asistieron, Carlos Luis Álvarez Cándido, el que habíamos mencionado, que había estado unos años antes en el asunto del centro asturiano. Luis María Ansón, Luis Michelena, Guillermo Luca de Tena, si dan cuenta, vinculados a prensa, José Ortega Espotorno, el hijo de Ortega, y Pedro Sainz Rodríguez, pues el ideólogo de Don Juan. Como ese jurado se reunió los días 13 y 14. Lo que les cuento ahora también es memoria biográfica mía. O sea, Juan Cueto, tomando vinos allí en el Reconquista, pues se tronchaba de la risa contándonos cómo al ir a buscar al aeropuerto a estos que iban llegando, pues, ¿y qué? ¿Hay candidatos? Sí, sí, hay un montón de candidatos. Oye, pero el mejor es este Mario Bunge, claro, es que tiene la ventaja de que escribe en inglés, es argentino, pero vive en Canadá, etcétera, etcétera. Aquellos señores, nadie sabía quién era Mario Bunge, pero Cueto me decía, lo divertido de esto es que cuando luego llegaba otro el día anterior o lo que fuera allí a cenar y pues ya iba de enterado, y al que no sabía era el que se acababa de enterar, el que decía, oye, no, pues este candidato puede ser muy bueno. Bueno, resumiendo, el día 13, el jurado se reunió el 13 y el 14. El día 13 a las 5 de la tarde yo estaba plácidamente durmiendo la siesta en mi casa y me llaman por teléfono y me dicen, oye, lo que te vamos a decir no se puede decir. Bueno, han pasado 40 años, o sea que ya ha pasado tiempo suficiente, pero se le va a dar el premio mañana a las 12 a Mario Bunge. Como tú tienes el contacto con él, llámale a Canadá y le cuentas el plan. Entonces, efectivamente, yo le llamé a Canadá a las 5 de la tarde del día anterior y le dije, don Mario, ¿qué tal? Porque, ¿qué digo? Mario Bunge habíamos estado 2 o 3 días, pues, enseñando las Asturias, a Cudillero, viendo, pues, o calibrando. Sí, Mario Bunge tenía una forma... Bueno, Mario Bunge estaba en el entorno del Congreso para la Libertad de la Cultura Argentina. Mario Bunge se reingresó a la Universidad de Buenos Aires cuando cayó el peronismo de la mano del capitán Francisco Romero, que era el agente atlantista
que dirigía todas estas cosas y el único representante de la Federación de Sociedades de Filosofía de Lengua Española desde el 47, que era una persona al servicio de la Fundación Rockefeller, etcétera, y entonces, que estaban en ese entorno. Y entonces, para los oídos de Mario Bunge, cuando le hablabas de dialéctica, era Hegel y era el Diamat. Cuando hablabas de materialismo filosófico, pues era comunismo y cosas así, ¿eh? Y además con un nivel de instrucción, pues de aquella manera, porque, por ejemplo, yo me acuerdo de una conversación muy entretenida con Mario Bunge, que él nos decía, yo a Hegel en alemán no lo entiendo, pero en inglés sí que lo entiendo, ¿eh? Porque él, como era de familia de origen germano, pues, y entonces decíamos que igual lo que estás leyendo en inglés es otra cosa, es una traducción ya para imbéciles y no entiendes las sutilezas, pero bueno, claro, la formación filosófica de Bunge es la propia del Sintopicón, de esos dos manuales y de esa sistematización escolástica hecha por Estados Unidos para intentar incorporar toda la tradición filosófica occidental. Bien, pero bueno, esos son ya otros detalles. Entonces, 5 de la tarde, llamo a Mario Bunge. Mario, don Mario, mira, lo que te voy a decir, mañana te van a dar el premio Príncipe de Asturias, entonces tengo que darte 2 mensajes. Nadie sabe nada hasta mañana a las 12, pero esta noche te va a llamar un periodista del País para hacerte una entrevista larga que aparecerá publicada al día siguiente del premio. Y luego a ti tienes que decirme el teléfono en el que vas a estar localizable por el cambio horario a las 12 del mediodía del día siguiente, es decir, cuando el secretario del tribunal, Juan Cueto, lea el acta de la entrega del premio. Entonces lo tuve que explicar bien, y entonces ese día te va a llamar, esta noche te llama el periodista para preparar la entrevista, claro, porque a partir del día siguiente a las 12 españolas le iban a llamar todos los periodistas del mundo y entonces el País tenía la ventaja de tener ya la entrevista hecha con calma y montada. Y luego le dije, a las 12 te van a llamar por teléfono un tal Luis del Olmo, que va a ser el que te va a dar la noticia. Y tú te vas a hacer de nuevas, tú te vas a enterar por ahí. ¿Lo has entendido bien? Vale. Entonces, yo al día siguiente me pegué el gustazo de poner la radio y escuchar, conectamos con el Hotel de la Reconquista, el jurado, el secretario del jurado va a leer el acta de los premios. Entonces, porque no sé qué más, papá, don Mario Bunge. Y entonces Luis del Olmo por la radio dice, a ver, equipo de investigación, rápidamente, a ver quién es este señor, localizar su teléfono rápidamente, a ver, venga, a ver, tenemos un equipo de investigación maravilloso y tal, y a los 2 minutos, don Mario, diga, ¿quién es? Mire, soy Luis del Olmo de Radio Nacional, no sé qué más. Entonces me parece que estaba en Radio Nacional, y entonces, ¿pero qué es? ¿Que no sabe la noticia? No, pues mire, es que le acaban de dar el premio Príncipe de Asturias. Ah, pues no sabía nadie. ¿Qué opina usted? Pues estoy muy emocionado. No sé qué. Pues así. Eso es marketing bien hecho, y lo demás son chorradas, Vale. Y entonces, luego, pues claro, Mario Bunge tuvo que volver a Oviedo, pues a la entrega de los premios, que fue el 2 de octubre de ese mismo año. Y el 28 de octubre fueron elecciones generales de España y ganó Felipe González. Entonces, lo que habíamos hablado en el Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias con Quintanilla, por ejemplo, de crear una sociedad de teoría de la ciencia para poder integrar ese tipo de estudios, etcétera, etcétera, a raíz del artículo de Quintanilla, 15 días después, ninguneando aquel congreso, con otra reunión que hicieron en la UNED en el mes de mayo, crearon otra sociedad que no tenía nada que ver con lo que se había previsto y a su bola. Es decir, no hubo ningún intento dialogante porque sabían que aquel proyecto estaba en manos que ya no era la dialéctica que 10 años antes era una dialéctica antisoviética, sino que ya en el año 82, postconstitucional, ya era una dialéctica propia del socialfascismo o de la socialdemocracia, que estaba a punto de ganar las elecciones, y entonces el autor de ese libro en inglés,
hace 40 años, cuando fueron las elecciones y Felipe González ganó las elecciones, obtuvo su puesto como senador del PSOE por Salamanca y después tuvo todos los altos cargos que quiso en la administración. Nosotros dispuestos a dialogar con quienes no griten y quieran dialogar en términos filosóficos y manteniendo el rigor, pero lo demás, como pueden entender, a estas alturas de la vida no nos chupamos el dedo. Pues nada, señores, esto es lo que hay. Muchas gracias. Queda clausurado este congreso. Pues queda, No, queda este curso. clausurado después de esta intervención tan fantástica. Muchas gracias a todos.